Hola, buenos días. Empezó septiembre, un mes de celebración, ¿no? Un mes del amor y la amistad. El amor es una de las experiencias más poderosas que puede tener una persona, ¿no? Por amor se han hecho grandes hazañas para conquistar el corazón del ser amado. ¿Cuántas canciones se han compuesto por amor? ¿Cuántos poemas se han escrito por amor? El amor definitivamente mueve al mundo, pero la falta de desamor también estanca el corazón, pone un corazón que no se siente amado como en un momento, como en un espacio de oscuridad de alguna manera. Se va apagando ese corazón si no hay amor en la vida de la persona. Es importante entonces en este mes que nosotros podamos recordar el valor del amor, que tengamos nosotros durante este tiempo, como justamente el ejercicio que vamos a hacer, que tengamos experiencias que hagan avivar el amor que nos tenemos los unos por los otros, que estemos clamando en la presencia de Dios por, como lo decía Angélica al comienzo, que nuestros corazones se llenen cada día más de pasión por Dios, corazones que latan por conocer a Dios, por experimentar a Dios, que podamos nosotros de esa misma manera que recibimos el amor de Dios, derramarlo en las personas que nos rodean. Vamos a hablar hoy de un tema que es bien interesante y es el amor de Dios, y vamos a entender que cada uno de nosotros somos importantes para Dios, que tú estás en el centro del plan eterno de Dios, que Dios no solamente ha actuado, sino que te ha dado cualquier cantidad de beneficios a causa de su amor. El amor de Dios sobrepasa todas las cosas, inclusive el entendimiento. Uno va a 1 Corintios capítulo 13 que habla del amor, y uno lee la descripción del amor y a veces dice, es duro. Y a veces sacamos la excusa, pero es que aquí está describiendo el amor ágape, que ese es el de Dios, no es el amor que uno experimenta, no, ese es el amor que somos llamados nosotros también a vivir, y tiene unos estándares muy altos, porque justamente Dios es amor. Vamos por favor a primera carta de Juan, capítulo 4, miremos el versículo 8, y vamos a conocer un poco primero, empezando en conocer bien a Dios, ¿cierto? Este es uno de sus atributos. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, ¿por qué? Dios es amor. Pasémonos al 16, primera de Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios ama. Podemos decir que Dios ama, pero nos quedamos cortos, porque es que Dios no es que Dios ame, es que Dios es amor. La fuente del amor es Dios. Cualquier experiencia de amor que pueda tener una persona nace de Dios. Dios es el amor, no es que Dios simplemente ama, Él es amor, así como Él es santo, así como Él es todopoderoso, como es eterno, como lo sabe todo, Él es amor. Y su característica es innata y no puede no amar, ni siquiera a expensas. Como lo hemos visto en otros pasajes que hemos estudiado anteriormente, Dios también es justo, y la justicia de Dios demanda un juicio sobre el pecado, pero aún así, aunque Dios es justo y hace justicia, Dios es amor. Cuando empezamos a conocer a Dios, vemos que este amor redunda en una gran cantidad de beneficios para nosotros los seres humanos. Miren, dice el pasaje allí, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dicho de otra manera, si tú amas, si tú has amado a alguien, has experimentado ya
a Dios. La esencia de Dios la has experimentado en tu propia vida. El que no ama no ha conocido a Dios. Al contrario, el que ama está experimentando ya algún aspecto absoluto de Dios, ¿cierto? Como lo es el amor en su carácter. Entonces entendemos algo muy importante. Si una persona no cree en Dios, ¿experimenta el amor de Dios? Totalmente. Si una persona no cree en Dios, igual experimenta el amor de Dios. Tal vez no experimenta la salvación, pero experimenta el amor de Dios manifestado de diversas maneras. Justamente aquí lo que está diciendo el pasaje. Si alguno ama, ha conocido a Dios. Las personas, muchos lo niegan, pero igual aún así están experimentando los resultados del amor de Dios sobre sus vidas. El amor más puro, más perfecto que hay. Dice el pasaje también: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros. El amor de Dios no es un amor secreto. Pongámosle, Dios no juega al amigo secreto. Dios no nos ama en silencio, no. Dios manifiesta su amor por la creación. Dentro de la creación, nosotros, los seres humanos. No es una característica, experimentar el amor de Dios no es una característica que requiera un cumplimiento de algunos requisitos o que sea una experiencia mística. No. Usted se levantó esta mañana y las personas que no creen en Dios, que se levantaron esta mañana, están recibiendo un beneficio del amor de Dios, y es su bondad, es la vida que les está dando el día de hoy. Cada segundo que tenemos es un regalo de parte de Dios para nosotros, y eso es parte de la manifestación del amor de Dios para con su creación. El amor de Dios es entonces manifestado. ¿Y cómo lo conocemos nosotros? Nada más falta que vayamos, por ejemplo, al relato del Génesis. No sé si usted lo ha pensado de esta manera, pero ¿cuál fue la terminación del Génesis, de la creación? ¿Con qué concluyó Dios la creación? Con el hombre, ¿cierto? Dios creó al hombre y fue lo último. Cuando nosotros vemos, Dios creó la materia, creó los planetas, las estrellas, le dio orden, separó las aguas de las aguas, que produzca toda semilla, toda planta, todo fruto, los animales, los que están en el aire, en el agua, en la tierra. Y después de que todo ya estaba listo, funcionando, con comida para el hombre, Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Y creó al hombre, dice la palabra, a su imagen y semejanza. Y Dios se paseaba por el huerto del Edén. Dios creó todo el universo para poder plantar allí al hombre y tener una relación personal con el hombre. El hombre está en el centro del corazón de Dios, del plan de Dios. Y en el instante en que este hombre inocente, que lo tenía todo realizado, incluyendo la relación personal con Dios, en el momento en que el hombre peca y cae y muere a consecuencia del pecado, en ese mismo instante, en amor, Dios da a conocer el plan de salvación que desde la eternidad tenía ya preparado. Desde ese mismo instante anuncia el plan de salvación por medio de ese Mesías que había de venir de una mujer. Nosotros vemos entonces, y los invito a que lo miremos si no lo hemos visto de esa manera, ocupamos un lugar especial en el corazón de Dios. El hombre en su estado original y el hombre restaurado y reconciliado por la obra de Jesucristo, dice la palabra que es un especial tesoro de Dios. Miren lo que dice Malaquías 3, versículo 17. Dice: y serán para mí especial tesoro,
Ha dicho Jehová de los ejércitos: en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Somos un especial tesoro para Dios. ¿Cómo te sientes tú? A veces nos sentimos como que no valemos, como que no somos suficientes, como que no le importamos a nadie, como que de repente no nos sentimos amados. Estoy teniendo conflicto en mi pareja, con mis hijos, en el trabajo, y esas cosas nos afectan. Un compañero del trabajo que nos rechaza, nos dice cosas feas, afecta nuestra valía, como nos sentimos respecto al amor. Pero Dios nos empieza a mostrar y nos dice: oye, yo te creé y para mí tú eres absolutamente importante. Dice la palabra que Dios me formó en el vientre de mi madre, allá el Salmo 139. En el vientre de mi madre fui entretejido por Dios. Dice Efesios 2:10 que Dios me creó y trazó un plan para mi vida, para que yo ande en unas obras que Él preparó para mí. Entonces, el amor de Dios es grande para cada uno de nosotros. Y lo podemos experimentar a través de varias cosas. Miremos lo que hablamos hace un momento, Salmo 145, versículo 9. Dios es bueno. Versículo 9 dice: bueno es Jehová para con todos. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Busquemos por favor Santiago 1:17. ¿Con quién es bueno Dios? Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es la fuente del amor. Todo lo bueno que tú experimentas en la vida, creas o no creas en Dios, viene de parte de Dios. Todo. ¿Tienes trabajo? ¿Es una bendición? Sí, de parte de Dios. ¿Tienes salud? De parte de Dios. ¿Pudiste desayunar esta mañana? ¿Comiste algo? De parte de Dios. ¿Pudiste desplazarte hasta este lugar? De parte de Dios. Cada cosa buena que tenemos nosotros en la vida viene de parte de la mano de Dios. Antes de que creyeras en Dios, el hecho de que creciste con una familia, de que tuviste juguetes, de que tienes ropa, absolutamente todo lo bueno viene de la mano de Dios. Decimos: este es el fruto de mi trabajo, para eso trabajo, para darme gustos, dicen muchos, ¿no? Bueno, todo eso de la mano de Dios. Si Dios quiere, te dice: chao, y apaga tu vida y ya. Si Dios quiere, cierra las puertas y chao. Todo lo bueno viene de parte de Dios para tu vida. Piensa un momento, si quieres cierra los ojos y piensa un momento, ¿qué cosas buenas tú tienes? En ti mismo, piensa en ti mismo primero, tu forma de ser, de cosas que disfrutas. Piensa en tu familia, qué cosas buenas tienes entre los miembros de tu familia, en tu trabajo. Piensa en aquello que te hace feliz, que te da momentos de alegría. Dale gracias a Dios, porque cada una de esas cosas y todas las que no te acuerdas, que das por sentado, son regalos del amor de Dios para ti. El amor de Dios es tan grande que dice Dios que Él hace llover sobre justos y pecadores, que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Aún los que no creen en Dios, aún los que odian a Dios y le hacen la lucha a Dios, experimentan el amor de Dios en todas las cosas buenas que ellos tienen. ¿Por qué?
Esto nos permite ir entendiendo, porque Dios es amor. Dice la palabra: no paguéis a nadie, ¿qué dice? Mal por mal. Dios no paga al hombre mal con mal. Dios es justo y es amoroso, es amor. Dios hace justicia, pero es amor. Dios es absolutamente bueno con nosotros, con todo el mundo, pero con sus hijos nosotros tenemos experiencias más preciosas del amor de Dios. Les pongo un ejemplo: el poder encontrarnos en la presencia de Dios, el poder decir hola Señor, y que el Señor esté ahí para que hablemos con Él, para que consuele nuestro corazón, para que nos dé consejo por medio de su palabra. Eso es algo que no tiene alguien que no tiene a Cristo en su vida. Porque dice Corintios que la palabra es locura para los que no creen, no entienden el consejo de la Biblia. Dice la palabra que Dios no escucha, como dice el Salmo, si en mi corazón hubiese yo mirado la inequidad del Señor, no me hubiera escuchado. El Señor no escucha las oraciones de los pecadores, pero de los que hemos sido justificados por Jesucristo, sí. Son privilegios que tenemos nosotros. Dice Mateo 6, versículo 25 al 34, si ustedes recuerdan, está Jesús hablando con sus discípulos y está diciendo: miren los pajaritos. Los pajaritos no cosechan la tierra, ni almacenan en graneros, y sin embargo Dios los alimenta todos los días. Dice: ¿no valéis vosotros mucho más? Y luego dice: ni siquiera Salomón en su riqueza y esplendor se vistió tan bonito como se visten las flores del campo, que hoy están allí y mañana se secan y se marchitan y se mueren. Y dice Dios: ¿no hará Dios mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Dios nos ama y está dispuesto a darlo todo por amor a nosotros, por nuestro bienestar, las manifestaciones de su bondad. Miren lo que dice Romanos 8:32. Leámoslo, miren, Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Qué te está hablando Dios esta mañana? ¿Qué necesitas? Si Dios no escatimó en entregarte la vida de su propio Hijo, si Jesucristo no estimó el aferrarse a la deidad, sino que se despojó a sí mismo para venir y dar la vida por nosotros, si dio la vida, ¿no nos va a dar también todas las demás cosas? Los seres humanos vivimos totalmente preocupados por cosas temporales y pasajeras. Lo sé, y no quiero ser insensible con el asunto. Son sentidas en nuestra carne. Si tengo una enfermedad, una dolencia, me pesa. Si tengo hambre y no le puedo dar mercado a mis hijos, me pesa, me duele el corazón. Pero Dios dice en su palabra que si yo busco primero el reino de Dios y su justicia, esas cosas vendrán por añadidura. Si yo me esfuerzo y trabajo, Dios va a traer el sustento, Dios va a dar y va a proveer todo lo que necesito, en lo que sea que esté necesitando. Que necesito controlar mi carácter, el Señor me va a proveer lo que necesito. Que necesito resolver un asunto en mi relación de pareja, el Señor va a proveer para resolverlo. Que necesito resolver una situación en mi trabajo, el Señor va a proveer para resolverlo. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Lo decía hace un momento, Dios nos engendró desde el vientre de nuestra mamá, nos soñó, diseñó un plan y un propósito para nosotros, para que andemos en sus caminos, y Dios provee completamente para que se cumplan esos propósitos. Ahora bien, si tú te desvías del propósito de Dios y empiezas a caminar por una senda que no es la de Dios,
pues tú vas a empezar a experimentar escasez de sabiduría, de toma de buenas decisiones. ¿Por qué? Porque tú te estás apartando de Dios, de su dirección, de su consejo, de su provisión, de su protección. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Experimentar el camino de Dios, caminar en obediencia a Dios. Pensemos un momento, Dios nos ama, estamos en el centro del plan de Dios, el hombre cayó, inmediatamente Dios anunció el plan de salvación, da su propia vida. ¿Lo que Dios tiene para ti es bueno o es malo? Dice Dios, yo conozco los planes que tengo para ustedes, planes de paz. La voluntad de Dios, Romanos 12:2, es buena, es agradable y es perfecta. Dios es amor, Dios es santo. Todo lo que Dios dice y establece es perfecto, bueno, puro, agradable. ¿Cómo no vamos nosotros a hacer como el salmista? Señor, muéstrame tu palabra para que yo camine en ella, para que yo pueda enderezar mis sendas conforme a la luz de tu palabra. Necesitamos nosotros entonces abrir los ojos y ver lo que Dios ya está poniendo delante de nosotros, sus diferentes manifestaciones de amor. Que dejemos de caminar en pos, como lo dice primera carta de Juan, en pos de la vanagloria de la vida, en pos de las cosas de este mundo, y nos enfoquemos para vivir una vida en Dios, experimentando el amor de Dios, experimentándolo como algo real. Cuando experimentamos el amor de Dios, no podemos no amar a los demás. Dice la palabra, el que no ama al prójimo no ha conocido el amor de Dios. O sea que si en este momento yo estoy, pongámosle, odiando a alguien o cortándole el flujo de amor, por decirlo de alguna manera, yo le estoy cerrando mi corazón a Dios. Porque es que Dios es amor, y si yo estoy conectado con Dios, yo soy como un vaso que estoy allí, y Dios es ese chorro que nunca para y llena mi vaso, y mi vaso empieza a rebosar y a derramarse y a untar todo lo que está a mi alrededor del amor de Dios. Necesitamos acercarnos cada día más a Dios. Dios no escatimó ni su propio Hijo, no te va a dar con Él todas las cosas, dice el pasaje. Tenemos a veces una mirada muy escasa, una vez más, porque tal vez estamos enfocados en que, ay, pero yo quiero un mejor carro, ay, pero yo quiero aparte de la casa una finca, o quiero 3 apartamentos más, estamos enfocados en las cosas materiales que queremos, y vemos mi vecino, yo tengo un cacharrito y mi vecino tiene una nave, y entonces me siento mal porque yo tengo un cacharrito y él tiene ese carrazo y yo quisiera tener ese carrazo. Eso no es de Dios. La palabra dice, no améis al mundo ni nada de lo que en él hay. ¿A quién debo amar? El primer y mayor mandamiento, a Dios sobre todas las cosas. ¿Y a quién? Al prójimo como a ti mismo. Amor enfocado en Dios, no en cosas materiales. ¿Que Dios te puede bendecir con cosas materiales? Sí. ¿Cómo llama Dios eso? Las añadiduras. Pero para muchos son el tesoro, y por eso están en escasez, porque se enfocan en cosas vanas para Dios. Abre tus ojos y ve lo que Dios ya te está dando. Abre tus ojos y está dispuesto a recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Otra consecuencia que vemos a causa del amor de Dios, y la recibimos, como dice el Salmo, ¿no? Cada mañana. ¿Qué recibimos cada mañana? Sus misericordias. Salmo 145:8. Clemente y misericordioso es Jehová,
lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo es Dios? Grande en misericordia. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Cuando allá en el Éxodo 34 Moisés le pide a Dios que se le manifieste, Moisés le pide a Dios que se manifieste, Dios le dice listo, lo esconde detrás de una peña y Dios pasa y hay una exclamación: Dios grande, misericordioso, clemente, lleno de amor. Dios mismo, cuando se manifiesta para ser visto por Moisés, justamente habla de estas dos características, estos dos atributos: misericordioso, amor. Dios es Dios de misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia alguna persona que está en desgracia o que está en una condición espiritual que no merece ningún favor. Por ejemplo, usted es pecador. ¿Usted qué merece? La condenación eterna. No tenemos otra opción, es lo que dice la palabra. La paga del pecado es la muerte. Lo único que recibimos a causa de nuestro pecado es la condenación. Pero ¿qué es la misericordia? Que Dios no nos da lo que merecemos. Merecemos el castigo, Dios dice: no se lo doy, ¿cierto? Y en su lugar, hablando de la salvación, provee un sustituto a Jesucristo, su Hijo, para que pague ese precio por nosotros y muera en mi lugar. Y de esa manera la misericordia de Dios no simplemente la extiende cada mañana, sino que es dada para toda la eternidad. Entonces, la misericordia de Dios implica que no nos da lo que mereceríamos que nos diera mal. Es ese cuidado. Dios, entonces, cuando vemos el amor de Dios expresado a través de la misericordia, vemos que Dios está dispuesto a tratar a las criaturas no según el propio mérito. ¿Y qué méritos tenemos nosotros para recibir lo bueno delante de Dios? Si dice la Escritura que no hay bueno ni uno solo, que no hay quien busque a Dios, que no hay ni siquiera uno justo, que todos se han apartado de la verdad y de Dios. Romanos capítulo 3. Dice que todos somos pecadores y como consecuencia estamos separados de Dios. ¿Qué mérito tendríamos si Dios nos tratara de acuerdo a nuestras obras? Y uno dice: no, pero yo hago cosas buenas, y yo hago el mercadito y el no sé qué y lo otro. Dice: sus obras son como trapos de inmundicia, describe la palabra, esas obras en la carne. Por eso justamente ahí entra, y no lo vamos a mencionar, pues explicarlo, la gracia de Dios. Si la misericordia es que Dios no me da lo que yo me merezco, la gracia es que Dios me da lo que no me merezco, ¿sí? Entonces, por misericordia Dios no me condena, pero por su gracia, yo no me merezco la salvación, porque mis méritos solamente merecen la condenación. Dios, por su gracia, me da la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, Dios no nos trata a nosotros y no derrama su amor sobre nosotros de acuerdo a nuestro mérito o nuestro valor, sino de acuerdo a su propia persona. Él es amor. Es lo que dice Deuteronomio 7, versículos 7 al 8. Por si alguno se cree mucha cosa. Dice Deuteronomio 7, 7 y 8, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto.
Aquí está hablando puntualmente al pueblo de Israel, el pueblo escogido. Pero luego dice la palabra en Romanos que nosotros somos también parte de este pueblo escogido, que los que no eran pueblo suyo ahora somos pueblo suyo. ¿Y qué dice la palabra? Lo vil y menospreciado el mundo escogió Jehová para avergonzar a los sabios. Entonces, no podemos llegar a decir nosotros, yo que Dios me ama porque, qué sé yo, soy muy querido. O sea, ¿quién no me va a amar a mí? Nada más conózcame un poquito y se da cuenta, ¿cierto? No es porque tengamos un carisma o unos dones o seamos queridísimos. No, Dios nos ama por Él mismo, porque Él es amor. A veces escucho gente que dice, ay, yo soy el consentido de Dios, yo soy la consentida de Dios. No la han escuchado, de pronto usted lo ha dicho, ¿no? Ay, yo soy la consentida, yo soy el consentido del Señor. ¿Será que sí? No le quiero reventar su burbuja, ¿no? Pero vamos a hablar la verdad. ¿Dios hace acepción de personas? Sí, ya la reventé. Mire que es que esto es muy bonito porque cuando entendemos el amor de Dios, no es que Dios ame un poquito más a mi esposa porque ella es más querida que yo, porque ella hace más méritos que yo, y entonces Dios la consiente más a ella que a mí. No, Dios no da su amor por medida, Él no da su amor por cuotas, Él no da su amor si nos portamos bien o no. Su amor lo da completo, absoluto. ¿Sí lo entendemos? Entonces, que experimento más el amor de Dios en algunos periodos, si usted de pronto está más atento en la intimidad con el Señor, va a estar más sensible para experimentar cómo Dios le va llevando de la mano y usted dice, wow, soy el consentido del Señor. Pero no es que Dios ahora lo ame más o lo esté consintiendo, el amor de Dios es absoluto y lo da por completo, sin medida. Hago la aclaración, que lo experimentamos diferente, pongámosle, si no creo en Cristo o si he depositado mi fe en Jesucristo. Obviamente la experiencia del amor es totalmente distinta. Y dentro de la experiencia del amor, Dios dice, Dios al que ama, disciplina, ¿cierto? Al que no disciplina es porque ya lo dejó allá, como dice en Roma. Entonces, necesitamos entender, cuando entendemos el amor de Dios, también vemos algo en nosotros mismos, ¿no? Y es nuestra propia maldad, nuestra propia realidad. Dios no me ama a mí por nada que yo haga. Es más, me ama a pesar de mis malos pensamientos, mis malas actitudes, mis malas palabras, las decisiones que me apartan de Él y de su verdad. Aún así, Dios me ama y provee su palabra, provee un recurso, provee su espíritu para redarguir nuestro corazón, para ser guiados a toda verdad. Vemos el amor de Dios demostrado a través de su paciencia. ¿Usted cree que Dios es paciente con usted? Isaías 30, versículo 18 dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Cómo es Dios? Paciente, sí, también es justo, paciente. Y esta es una de las mayores bondades, consecuencia del amor de Dios para nosotros. Porque ¿qué otra característica menciona ahí? Justo. Si Dios es justo, hace justicia. ¿Y qué implica la justicia sobre un pecador? La condena. Entonces, ¿qué hace Dios? No es que deje de ser justo, entonces que le pone freno al momento donde va a ejercer el juicio.
Muchas personas pelean, se quejan, que por qué Dios permite tantas cosas en el mundo, tanta maldad, tanta injusticia. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque aún permite todas estas cosas, porque si no las permitiera es que ya vino el juicio de Dios y ha sido todo destruido. Cuando venga el juicio de Dios, todo es destruido, todo lo que existe. Dice la palabra, hasta los cielos y la tierra, y va a haber unos nuevos cielos y nueva tierra. Cuando venga el día del juicio del Señor, con donde derramará toda su ira, nos conviene. Salmo 78, versículo 38 y 39. Dice: pero Él, misericordioso, perdona la maldad. Pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. Necesitamos nosotros reconocer que el hecho de que Dios no haya traído su justicia es una manifestación del amor de Dios en su paciencia. Cuando somos rebeldes a Dios, ¿qué tal que Dios trajera de una vez y ejecutara justicia sobre nosotros? ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Qué tal que cada vez que desobedecemos Dios nos disciplinara mal, cayera con su juicio y su justicia? Estaríamos destruidos hace rato. Pero Dios es paciente, refrena su ira para que nosotros nos volvamos a Él, como lo hizo toda la historia con su pueblo Israel. Hijitos, volveos a mí. Que nos volvamos a Dios, experimentemos su amor y crezcamos en Él. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que responde esta pregunta, ¿no? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es una demostración de amor el hecho de que esté frenando su juicio? El hecho de que sea paciente. Piensa un momento que tú al día de hoy no has conocido el Evangelio ni te has arrepentido y puesto tu fe en Jesucristo, y Dios hoy trae justicia. ¿Qué pasa contigo? Estás sin esperanza, condenado a una eternidad en el infierno, como dice la palabra. Él es paciente, el amor es paciente. ¿Cómo es nuestro amor para con el prójimo? Allá hay paciencia. Van dos, bueno, tres. Nosotros somos muy dados a ir contando, a ir llevando cuentas. Dice Dios: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ama a tu prójimo. Cuando Jesús nos enseña a orar, dice: perdónanos como nosotros también perdonamos a los otros. Eso es paciencia. El fruto del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿a qué nos lleva? A ser pacientes. ¿Qué quiere decir paciencia? Es esa largura de ánimo que no termina. Nosotros hemos malentendido la paciencia. La paciencia, por definición, no termina, no tiene fin. Yo soy una persona paciente. Quiere decir que no exploto ni siquiera en la 50ª vez. Si explotas en la número 100, entonces no eres paciente. Tienes un poco más de temple, pero no eres paciente. La paciencia bíblica por el Espíritu Santo nos lleva a esa. La paciencia es: realmente me entregué, todo lo espera. ¿Cómo ha hecho el Señor con nosotros?
paciencia. 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no ha venido el juicio? Porque Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Yo quiero hacer una pausa. El tema del amor es un tema para nosotros sentirnos amados, pero también piensa un momento, la paciencia de Dios tú has sido beneficiario de la paciencia de Dios. Pero ¿qué tal que Dios venga mañana con todo su juicio y su ira y su castigo? Tu familia que no conoce del Señor, ¿dónde están? Tus compañeros de trabajo a los que tú no les has hablado del Evangelio, ¿qué va a pasar con ellos? Tus vecinos, ¿qué va a pasar con ellos? Dios está esperando para que todos procedan al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Pero ¿cómo pues invocarán en aquel de quien no han oído? Nosotros no es tiempo de que vivamos ahora diciendo, no, pues Dios me ama, yo ya recibí el amor de Dios, ya soy salvo, gloria a Dios, y nos sentamos a esperar con alegría y con gozo la venida de nuestro Señor Jesucristo. No, no es tiempo para sentarnos a esperar la venida del Señor. Es tiempo para anunciar con urgencia la venida del Señor, el mensaje del Evangelio, para que aquellos para los cuales Dios aún está siendo paciente puedan venir y conocer a Jesucristo. Ese es el tiempo urgente que tenemos que vivir nosotros. Pero el amor más grande, la demostración más grande, ¿dónde la vemos nosotros? En la muerte de Jesucristo en la cruz. Vamos a Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 10. Ya leímos un pedacito antes. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo muestra Dios su amor? No escatimonia a su propio Hijo, sino que lo envió. Nadie podía pagar el precio para salvarnos. Ningún ser humano, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solo Jesús. Y en amor Dios envió a su Hijo para que en esa cruz tomara mis pecados, los cargara en esa cruz, y sobre esa cruz cayera el juicio de Dios sobre Jesucristo por mis pecados, para poder hacerme libre de pecado, para pagar ese precio y darme vida eterna. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Versículo 9: para que vivamos por Él. No conocemos el amor de Dios cuando decimos: he rendido mi vida a Cristo, pero sigo viviendo para mí mismo. Cuando no estoy viviendo para el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios. Cuando no estoy viviendo en amor, en obediencia a la palabra santa de Dios. Es por nosotros. ¿Qué vida tendríamos nosotros sin Jesús? Si ya nos hemos dado cuenta, no tenemos ningún mérito. No podemos lograr nada. En esta vida sí, me refiero en cuanto a la eternidad. Todo depende de la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Romanos 5, versículos 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, es decir, en nuestra condición de pecado, a su tiempo murió por los impíos.
¿Por quiénes murió Jesucristo? Por los pecadores, por los malos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Qué está diciendo? De pronto hay alguien que esté dispuesto a dar la vida por otra persona que considere buena, valiosa, importante. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros tenemos un corazón rebelde a Dios, desobediente, llevado de nuestro propio parecer, ¿sí? En algunos puede ser todavía una realidad, dice, aún así, Dios murió por nosotros. Los que no lo volteábamos a ver, los que lo ignorábamos, Él fue puesto en esa cruz por amor a nosotros. La demostración más grande de amor es la entrega de Jesucristo en la cruz. Nos ubica esto entonces en una posición de humildad. Por lo menos a mí lo hace. ¿Quién soy yo, Señor, para que me ames? ¿Quién soy yo para que tengas cuidado de mí? Eres tú. Por eso todo es para la gloria de Dios. Eres tú por tu amor que lo has derramado completo en mí. No porque yo merezca nada, sino porque ese eres tú. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no vivir para ti? Para terminar, quiero que miremos este último pasaje, Romanos 8, 35 al 39. Por medio de Jesucristo, Dios paga el precio de tu pecado para reconciliarte con Dios, y que entonces tú vivas ahora una vida en intimidad con Dios, para conocerle, para darle a conocer. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Quién te separa del amor de Cristo? Mira la respuesta, así que con preguntas. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada te pueden separar del amor de Dios? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que, póngale cuidado, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Absolutamente nada. Pero hago esta claridad. Del amor de Dios nada te separa. Pero si Dios te dice, vámonos por acá, y tú dices, ay, pero espere que yo quiero irme por acá, Dios te sigue amando, pero tú te apartas de Dios, te apartas del camino de Dios, y las consecuencias vienen sobre los hijos de desobediencia. Vienen las consecuencias cuando eres desobediente y te apartas del camino de Dios. Del amor de Dios nada te aparta. Dios sigue dándote tus promesas, Dios sigue teniéndote la mano, Dios sigue sacando el sol y la lluvia sobre tu vida y dándote comida y trabajo y lo que sea. Dios te ama. Estás en el corazón de Dios. Eres un tesoro especial para Dios. Por Dios mismo. No porque tú hagas grandes cosas o seas la gran persona. Porque Dios le plació por amor a sí mismo amarte a ti. Acércate entonces a Dios,
Recibe todo el amor que Él te está dando. Abre los ojos y empieza a darte cuenta de todas las bondades de amor que Dios derrama día a día sobre tu vida, sobre tu familia. Abre los ojos y empieza a ser agradecido con Dios, a darle la gloria a Dios por absolutamente todas las cosas, porque sin Él tú no tienes absolutamente nada, ninguna esperanza ni nada. Entonces reconoce sus misericordias y bondades sobre tu vida. Reconoce su paciencia. Reconoce la paciencia de Dios sobre las personas cercanas a ti que aún no conocen a Cristo. Asume un compromiso de amor con esas personas, sabiendo que eres un agente llamado, establecido, comisionado por Dios, empoderado con su Espíritu Santo para que vayas y seas testigo de Jesucristo. Reconoce entonces que la máxima entrega, la máxima demostración de amor es la entrega de Jesucristo en la cruz, que murió en tu lugar. Tú tenías que morir y ser condenado a una eternidad en el infierno, pero Jesús murió por ti. Vive entonces ahora para Él, una vida genuinamente arrepentido, genuinamente para Él, para cumplir sus planes y sus propósitos. Te invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar.